Gracias, señor presidente. Es para referirme al despacho de comisión, al punto 2 de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Economía y la Comisión de Asuntos Constitucionales y Labor Parlamentaria. Referente a la modificación del artículo 2 de la Ley Romano 8.252 del 2004, presupuesto 2024. El presente proyecto cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, la cual fue dada por unanimidad. Ello evidencia el consenso de todos los sectores políticos respecto a la suspensión de la vigencia del inciso B del artículo 2 de la Ley número Romano 8.252 del 2004, permanente de presupuesto, lo cual se funda en un contexto económico nacional que se ha tornado imposible su efectivo cumplimiento. La economía de nuestro país lamentablemente se caracteriza por su inestabilidad y profundos altibajos acompañados de recesión e inflación. Esta realidad que hoy también atravesamos dificulta la proyección de escenarios futuros con la finalidad de poder elaborar los presupuestos para la administración pública. A pesar de no tener injerencia alguna en la elaboración y fijación de políticas macroeconómicas, las cuales son de orden nacional, las mismas sí impactan en la microeconomía y finanzas de la región. Es el Estado provincial quien debe garantizar a sus ciudadanos los derechos consagrados en su Constitución, para lo cual es necesario contar con los recursos presupuestarios adecuados. A fin de brindar algunos datos que respaldan dicha afirmación, es importante considerar variables económicas principales que son los presupuestos de base, sobre los cuales se elaboraron los presupuestos del periodo 2019 hasta agosto del 2023. Por ejemplo, el dólar estadounidense pasó de una cotización oficial tipo de cambio minorista vendedor promedio, según la comunicación 97-91 del Banco Central, de 38 pesos con 85 a 298,81, lo que representa una devaluación de la moneda local del 669%. Por otro lado, el índice general de precios, elaborado por el INDEC, reflejaron una alza generalizada de precios para los años 2020, 2021, 2022 del 36,1%, del 50,9% y del 94,8% respectivamente. Pero sin desconocer que el proceso inflacionario es de larga data, porque por otro lado también el REM que elabora el Banco Central arrojó una inflación interanual a diciembre del 2023 de 142,4%. Otro indicador relevante a tener en cuenta es la tasa de interés de referencia, que determina tanto el costo de endeudamiento como la viabilidad económica de los proyectos productivos. Hoy la tasa de política monetaria se sitúa en el 97% nominal anual, con lo cual, si no hay una política de subsidio de tasa de interés por parte del Estado y de las entidades bancarias públicas, el costo financiero que deben absorber las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas de la provincia para acceder al financiamiento que requieren sus proyectos productivos es muy elevado. Los factores antes expuestos repercuten sistemáticamente sobre las finanzas públicas provinciales, ejercicio tras ejercicio, implicando, por un lado, menores recursos presupuestarios, productos de una caída en términos reales de la recaudación de los tributos y también de los demás ingresos que se obtienen o que obtienen los estados provinciales. Pero por otro lado, se deben hacer frente a mayores erogaciones presupuestarias para no discontinuar una política de Estado. Sabemos que esta es una realidad que lamentablemente deben enfrentar todos los gobiernos de las provincias, ello sin distinción de pertenencias políticas. Las acciones que desarrolla el Estado de la provincia de San Luis para el conjunto de la comunidad están vinculadas con las garantías y derechos consagrados en su Constitución provincial y que podemos sintetizar en educación, salud, seguridad, justicia, inclusión social, bienestar y desarrollo social, económico y productivo, entre otros. Estas políticas que lleva adelante el gobierno de San Luis
se ven notablemente afectadas por el alza generalizada de precios, la pérdida en términos reales de la recaudación, la devaluación que sufre la moneda argentina y que se traducen en mayores costos respecto a bienes, insumos, servicios y obra pública que debe contratar el Estado para sostener y ejecutar sus programas. Es una prioridad para el gobierno de San Luis el bienestar social y el reconocimiento. Es una prioridad para el gobierno de la provincia el bienestar social y, reconociendo la inflación que sufre el país, trabaja para actualizar los salarios en función de esta. Todo es posible porque el Estado sanluiseño cuenta con los recursos suficientes y el orden y la consolidación de sus finanzas se lo permiten. En momentos donde la economía genera desigualdades, el Estado de San Luis contiene a todos los sectores y realiza una fuerte inversión social a través del Plan de Inclusión Social, Pañuelos Solidarios, del programa Becarios 22AG, del programa Empezar, entre otros, permitiendo a los beneficiarios obtener un ingreso que contribuye a la economía familiar y que fundamentalmente se traduce en un mayor dinamismo de la economía provincial. El gobierno de San Luis destinó de manera sistemática una parte muy importante de sus presupuestos para el desarrollo de la infraestructura pública en materia de salud, educación, vivienda, seguridad, vialidad, hídrica, productiva, deportiva, cultural y turística, entre otros, que la posiciona a la vanguardia en la región y en el país. Esta infraestructura sin precedentes que generó y genera la mano de obra, local y dinamiza la economía y que desarrolla en relativamente pocos años comparados con el escenario nacional y producto de destinar durante un prolongado tiempo no menos del 50% de su presupuesto en gastos de capital, requiere una fuerte inversión para su mantenimiento. Esta infraestructura pública, además, es la plataforma para la prestación de nuevos e incrementados servicios por parte del Estado a sus ciudadanos, llevando más salud, más educación, más seguridad, más cultura, más deporte, más inclusión social, más desarrollo productivo, por ejemplo. Esto implica la necesidad de destinar un presupuesto creciente en bienes y servicios para mantenerlo en condiciones óptimas. Esto redunda, lógicamente, en un mayor gasto corriente, el cual se debe sostener en momentos prolongados de una economía adversa. En virtud de lo expuesto, se advierte la imposibilidad de dar pleno cumplimiento a la relación del 50% del gasto corriente y 50% del gasto de capital establecido en el inciso B del artículo 2 de la Ley Romano 8-252 del 2004 permanente del presupuesto, por lo cual resulta necesario suspender la vigencia del mismo. Es necesario resaltar que las ejecuciones presupuestarias provinciales que se ven reflejadas en las respectivas cuentas de inversión año tras año marcan que el gasto de capital destinado por la provincia de San Luis está ampliamente por encima de la media nacional, garantizando la buena administración que le posibilita llevar adelante plenamente todas sus políticas públicas sin generar ningún tipo de endeudamiento a cambio. Por lo antes expuesto, le solicito a mis pares que me acompañen para aprobar el presente proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.